Buenas tardes, hermanos, bienvenidos nuevamente al programa Santos, conociendo su vida y obra. Hoy hablaremos de San Julio Álvarez Mendoza, sacerdote y mártir mexicano. Mi nombre es Teresa de Jesús Caballero Hernández y nuevamente estoy aquí con mucho gusto para presentarles la vida de este gran santo. Hola, buenas tardes. Como siempre es un placer estar con ustedes, saludarlos. Hoy tenemos un personaje, ¿verdad?, de primera, de verdad, un hombre maravilloso. Con mucho gusto vamos a estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Doris Evangelina Chansoler, misionera de la Cruz, y pues empezamos este programa. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, y gozar para siempre de sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por la vida que nos regalas. Bendito y alabado eres, Señor, porque haces maravillas en el mundo. Bendito y alabado eres porque muchos se han sanado del COVID, Señor. Gracias te damos por eso. Bendito y alabado eres, Señor, porque tú eres la vida, eres el camino, eres la verdad. Te esperamos, Señor, en este tiempo de Adviento, con mucho gozo, con mucha esperanza, Señor. Gracias por darnos a María como nuestra Madre. Santa María de Guadalupe, gracias, Madre, por tu aparición aquí en México, en este novenario que estamos celebrando ya cerca a tu fiesta, Madre. Recibe nuestros corazones, Madre, recibe nuestras oraciones para que se las presentes a tu amado Hijo Jesús, ya que Él nada te niega. Gracias, Madre, porque nos quieres tanto que te quedaste para siempre viva en México, tu México, Madre. Gracias porque estás para darnos amor, compasión, salud. Gracias y bendita tú eres entre todas las mujeres. Gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como siempre vamos a ver un video de rasgos de la vida del Padre Julio. La Parroquia del Divino Salvador de Mechoacanejo, Jalisco, es el lugar donde descansan los restos de San Julio Álvarez Mendoza, mártir de la Revolución Cristera en el año de 1927. San Julio fue el primer párroco de esta comunidad, inculcando la fe en Dios con gran devoción. Sacerdote amable y bondadoso con sus feligreses. Ahora, su pueblo lo venera con júbilo por haber entregado su vida a Cristo. Cada día 30 del mes se lleva a cabo la celebración eucarística en su capilla, ubicada en el crucero de Mechoacanejo. En este lugar fue aprehendido y desde ahí comenzó su calvario hasta ser fusilado. Es por eso que se construyó la capilla en su honor. El 30 de marzo es el día que celebramos a San Julio, agradeciéndole todos los milagros y favores concedidos. Mechoacanejo te alaba con gran devoción. Oh Padre mártir, santo fuiste por tu resignación. Ruega por nuestras almas para alcanzar el perdón. San Julio Álvarez Mendoza, ruega por nosotros. Bueno, voy a compartirles la biografía de San Julio Álvarez Mendoza, sacerdote y mártir mexicano.
Nació en Guadalajara, Jalisco, el 20 de diciembre de 1866. Fueron sus padres Atanasio Álvarez y Dolores Mendoza. Ingresó al seminario de Guadalajara en el año de 1880. Él era muy jovencito, tenía 14 años. Su ordenación sacerdotal fue el 2 de diciembre de 1890. Él tenía 24 años, también muy joven. Después de su ordenación sacerdotal, lo nombraron capellán de Mechoacanejo, de la parroquia de Teocaltiche, donde permaneció hasta 1921. O sea, ahí estuvo 27 años. La capellanía fue elevada a Parroquia del Divino Salvador, siendo él el primer párroco. Tenía mucho celo pastoral. Ya desde 1915 había comenzado en México la persecución religiosa, persecución legalizada en la Constitución de 1917, cuya paulatina aplicación llevaría al desenlace violento de 1926. Tal situación obligó al episcopado a decretar la suspensión de culto público en todas las iglesias del país, ya que era imposible seguirlo ejerciendo en condiciones tan hostiles creadas por el gobierno contra el país. Fue aprehendido cuando se dirigía al rancho El Salitre, el 26 de marzo de 1927. Le acompañaban un muchacho y el sacristán. De camino toparon a los soldados federales. El 30 de marzo de 1927 fue conducido al lugar de la ejecución, o sea, le quitaron la vida, lo martirizaron. Serían como las 5:15 de la madrugada. Lo fusilaron siendo inocente. Lo beatificaron el 22 de noviembre de 1992 el Papa San Juan Pablo II, y lo canonizó el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000, o sea que forma parte San Julio de los 25 mártires mexicanos. Bueno, acabamos de escuchar esta vida admirable del Padre Julio Álvarez Mendoza, de nuevo, ¿verdad?, de Guadalajara. Sabemos que toda esa parte, ¿verdad?, es tierra de mártires, por eso también hay tantas vocaciones, porque fue semillero, ¿verdad?, esos mártires de semillero de vocaciones. Sabemos que esos martirios no son en vano, toda esa gente ofrecida por Dios, por el Señor, ¿verdad?, tiene que haber fruto después. Entonces, pues nos dicen que el Padre Julio era muy bondadoso, ¿verdad?, era un hombre muy bueno, un hombre bondadoso, que todo el mundo lo quería, era amable con todos, comunicativo, sencillo. Nos dicen que era desprendido y generoso y que tenía muchas habilidades, ¿verdad? Sí, era caritativo también, muy caritativo, sí, comunicativo también. Que dicen que todo lo puso al servicio del prójimo, un hombre muy emprendedor, ¿verdad?, que le gustaba regalar incluso hasta la camisa que llevaba puesta, ¿verdad? Nos dice. Sí, le decía a alguien que llegaba a platicar con él: padre, qué hermosa, qué bonita su camisa. Y él decía: ¿te gusta? Sí. Entonces se la quitaba y se la regalaba. Muy desprendido. Un hombre desprendido. Bueno, pues entonces vemos que don Julio enseñó a sus feligreses el oficio de la sastrería, porque él fue sastre, ¿verdad? Él aprendió esto. Y él quería ayudar a toda esta gente, ¿no? Entonces les enseñó también a la artesanía, ¿verdad?, además de la sastrería, y bueno, a confeccionar prendas. Él mismo confeccionaba prendas a los pobres, y su familia, su mamá y su papá, dice, pues eran personas de recursos económicos muy bajos, y que por eso él no fue tan fácil, ¿verdad?, que estudiara. Sí, le fue difícil, ¿verdad?, por la situación económica que vivían. Así es, entonces nos dicen que, sin embargo,
gracias a algunos bienhechores, ¿verdad? Él pudo estudiar en un buen colegio y más adelante le permitieron formarse en un colegio de estudios superiores para después ser sacerdote, ¿verdad? Entonces dice que ingresó en 1880 en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Sí, tenía 14 años. Pequeñito, Sí. ¿verdad? Pero ya sabía muy bien, ¿verdad? A lo que Dios le estaba llamando. Sí. Admirable, ¿no? Admirable un joven de esa edad que ya sabe que es de Dios. Y respecto al comentario que hacías de que el padre pues enseñaba sastrería, ¿verdad? Era sastre y les enseñaba a los jóvenes, o sea, les daba también la vida espiritual, pero también les enseñaba un oficio, y eso me recuerda a Don Bosco, ¿verdad? Así es. Es como Don Bosco, muy parecido a Don Bosco, en que se preocupaba de la juventud para que pues tuvieran su vida espiritual y también tuvieran un oficio para poder trabajar en el mundo. Así es, esa es la pedagogía del padre, ¿no? Entonces nos dicen que lo ordenó don Pedro Loza y Pardavé en 1894 y que después fue enviado a la que sería su única parroquia, ¿verdad? Nos platica un dato curioso, que lo mandaron a la capellanía de Mechoacanejo, que después fue elevada a parroquia y agregada al obispado de Aguascalientes. En esa parroquia fue su única, ¿no? Sí, fue su único destino. Ahí lo enviaron y ahí también murió. Ahí también murió. Bueno, entonces, lo mataron, ¿verdad? Así es, entonces nos dicen que desde su llegada a Mechoacanejo, se distinguió por su celo pastoral, ¿verdad? Un hombre que estaba pendiente de lo que necesitaban sus feligreses, y también nos dicen un rasgo de su personalidad, dice, cuando había que amonestar a alguno de sus fieles, lo hacía de una manera muy sutil, ¿verdad? Sabía cómo llamar la atención. Nos dice que era un hombre lo hacía con prontitud y firmeza, siempre de la mejor manera, sin herir los sentimientos de las personas. Cuando yo leía esto, decía, híjole, pues eso es una virtud muy bonita, ¿verdad? Saber reprender sin lastimar a la persona, con la palabra precisa. Sí, y eso pues lo cogían muy bien los feligreses, porque ya después también se disculpaba, ¿verdad? En esa humildad que tenía el padre, al final se disculpaba, ¿verdad? Con ellos, cuando les corregía. Sí, también nos dicen que amaba mucho a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y él enseñaba a la gente a amarla, ¿no? Y aunque nos dicen, en ese tiempo, si recordamos, un tiempo tan difícil para la iglesia de persecución, pues habían muchas habladas de los sacerdotes, cosas terribles, que los curas que eran improductivos, que solamente se dedicaban a vivir de la gente. Nos dicen, pues el padre Julio, que en ese tiempo tenía 61 años, ya casi un anciano, pues nos dice su vida todo lo contrario, porque él dice, indefenso, pobre, entregado a enseñar los caminos del cielo a los suyos y ayudando y animando a trabajos manuales con los cuales sacar adelante a sus feligreses, pues es una vida muy diferente de lo que se decía, ¿verdad?, de los sacerdotes, porque este sacerdote se empeñaba al contrario, como dicen, en darle la caña, ¿verdad?, no darle el pescado, sino enseñarles a pescar. Sí. Es lo que ahora llamamos pues no la emergencia, atender las emergencias y no solamente dar, sino también promover a las personas. La promoción, ¿verdad? Que se valgan por sí mismos, ¿verdad? Así es, darles algo con que valerse, ser productivos por sí mismos. También les enseñó a elaborar dulces. También les enseñó para que tuvieran otro trabajito, que les ayudara en su economía familiar. Entonces también les enseñó a elaborar dulces. Bueno, entonces vemos cómo, ¿verdad?, un sacerdote pendiente de sus feligreses, de su pueblo, de su principal preocupación en la parroquia de Mechoacanejo, Jalisco, fue el de tantísimos sacerdotes. Nos dicen que ejercen su ministerio sacerdotal en el medio rural. Él se preocupaba porque la gente conociera a Jesucristo, porque la gente
con la palabra, dar ejemplo de vida cristiana, ¿verdad? Sus feligreses, porque eso es lo mejor cuando un sacerdote da ejemplo con su vida, ¿verdad? Con su palabra y con su vida. Su punto de unión entre Dios y los hombres, principalmente esto es lo que la gente busca en ellos, conocer a Dios a través de sus vidas. Entonces cuando nos dice que consolar a los afligidos, dar la vida de Dios a través de los sacramentos y estar al lado de los que sufren, ¿verdad? En ese tiempo tantos asesinatos, pues era el paño de lágrimas de muchos, ¿verdad? Estaba atento y tenía una bondad natural. Qué bonito, ¿verdad? Un cariño muy bonito por la gente lo recuerda, dice un hombre muy comprensivo, algo tenía una caridad sobrenatural que lo llevaba en hacerse todo para todos, a ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y de ahí salieron iniciativas para ayudar a los más necesitados de este celo del Padre, ¿verdad? El Padre Julio enseñó trabajos entonces a todos sus feligreses, ¿verdad? No estaba sentado o nada más, como dices, enseñando cosas espirituales, sino también preocupado porque la gente viviera bien. Sí, y de seguro que al hacer esto el Padre Julio, pues mucha gente lo quería, ¿verdad? Ahí en el pueblo, valoraba a su sacerdote. Así es. Que estaba al pendiente de ellos en todo. Asimismo, entonces se le recuerda, decíamos, como un hombre de paz, ¿verdad? Un hombre amigo de los niños, sencillos con las personas mayores y muy cariñoso con los ancianos, a la manera del maestro, ¿verdad? Y a los jóvenes también, los atendía muy bien, a los muchachos. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de su martirio. Acuérdense ustedes que este sacerdote, ¿verdad?, igual que los demás, sabía bien a lo que se exponía y sin embargo fue muy valiente. Ustedes sabemos que en ese tiempo pues la persecución se fue recrudeciendo, ¿verdad? Los obispos de México decretaron en agosto de 1926 la suspensión del culto público. Entonces los obispos, si recordamos, hemos venido diciendo esto, que los obispos le daban dos alternativas, ¿no? Si quieren se pueden venir a refugiar al obispado o si quieren estar con su gente pueden hacerlo. Seguir en las parroquias. Así es, a riesgo de, ya saben, ¿verdad? A riesgo de que puedan ser descubiertos. Entonces el Padre Julio decidió permanecer en su parroquia y a partir de entonces pues administró los sacramentos a hurtadillas, ¿verdad? Siempre andaban a salto de mata, andaban siempre refugiándose en las cuevas o con las familias que le permitían. ¿Por qué? Porque se ocultaba, ¿verdad? Aunque él decía, fíjense, no creía ser uno de los agraciados del martirio. Miren la frase que dijo: Dios no escoge basura para el martirio, ¿verdad? Así dijo el Padre. Sin embargo, el Ejército Federal nos dice que implementó una represión extrema en ese tiempo. ¿Por qué? Porque toda esa gente de esa zona, pues era gente que se resistía, ¿verdad?, a que les impidieran vivir su fe, y se manifestaban y decían, ¿por qué nos van a cerrar los templos? Sí, y era también donde más cristeros había. Exactamente. Todo eso les molestaba a los federales. Así es, entonces la gente de la región, de esa región, se sublevaron, ¿verdad?, en contra de las leyes anticlericales. Y nos dice que finalmente el 26 de marzo de 1927 a las 4 de la tarde, una partida de soldados aprendió al padre, que venía con dos acompañantes, ¿verdad? Nos platican, que venían… Con el sacristán y con otro muchacho. Que venían y que se dirigían al rancho El Salitre a celebrar una misa, ¿verdad? Y que descubierta su identidad, inició un penoso calvario para el padre y sus camaradas. Sí, cuando ya va el padre camino al rancho El Salitre, que va con el sacristán y otro muchacho, entonces se topan con los federales y el padre se distanció de sus acompañantes, ¿verdad?, para disimular. No estaba lejos cuando uno de los soldados le besó la mano. Fue el soldado a besarle la mano ahí al padre, ¿verdad? Y
al darse cuenta de su error, o sea, el soldado al darse cuenta de su error, trató de justificarse diciendo que era su padrino. Pues sí, porque le preguntaron, ¿no? Sí. ¿Por qué le besas la mano? Sí, sí. Entonces, en eso pasó un señor y le preguntaron los federales que quién era ese hombre. Y él respondió, es el señor cura de Mechoacanejo. Y eso era lo que querían escuchar los federales, ¿verdad? Entonces el jefe de los soldados preguntó si eres sacerdote, y él no lo negó. Lo arrestaron de inmediato junto con sus acompañantes. Así es, entonces sabemos cómo es la situación. Nada más una vez identificado, ellos tenían la orden de ejecutarlo. Sí, pero bien valiente el padre, ¿verdad? Así es. Les dijo, sí, soy sacerdote. Entonces el 30 de marzo a las 5:15, un capitán de apellido Grajeda condujo al reo al paredón, ¿verdad? Y nos dice, ¿siempre me van a matar? Preguntó, ¿verdad? Como dices, bien valiente. Y le contestaron, esa es la orden que tengo. Bien, repuso el mártir, ya sabía que tenía que matarme porque soy sacerdote, pues cumpla usted su orden. Solo le suplico que me conceda hablar 3 palabras. Voy a morir inocente porque no he hecho ningún mal, ¿verdad? Y mi delito es ser ministro de Dios. Yo les perdono a ustedes. Solo les pido que no maten a estos pobres jóvenes, ¿verdad? Los que venían con él, ¿verdad? Intercede todavía por ellos. A los muchachos porque son inocentes. Ellos nada deben. Cruzó los brazos, inmediatamente la descarga, ¿no? Sí, porque nosotros sabemos que ellos tenían la orden de matarlo a como se les diera la gana, ¿no? A como se les diera la gana, no había ni juicio, no había ningún proceso, no había nada, ¿verdad? Verdaderamente era un atropello bárbaro y estos hombres de fe lo que nos dicen es que a la hora de la muerte no hay miedo porque ellos saben que van en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues fue terrible, nos dice que el cadáver fue abandonado en un tiradero de basura próximo al templo parroquial y que la gente se dio cuenta, ¿verdad?, que era el sacerdote. Inmediatamente lo fueron a recoger, enterados de que habían matado a un sacerdote y procedieron a velarlo y a darle sepultura. Entonces, en el sitio donde lo aprendieron se colocó una lápida y una cruz y lo mismo se hizo en el lugar del martirio. Sus restos, años más tarde, fueron trasladados a Mechoacanejo. Todos estos lugares son meta de peregrinación de numerosos fieles, atraídos por el recuerdo de la vida ejemplar y muerte edificante del santo Julio Álvarez. Pues ya sabemos que en toda esa zona, ¿verdad?, hemos venido hablando que ahí fue donde hubo muchas ejecuciones de sacerdotes. Y nosotros los mexicanos, pues con más razón debemos ir a peregrinar a esos lugares, porque a veces los desconocemos. Desconocemos estas vidas ejemplares, sí, y es muy interesante conocerlas y darlas a conocer. Muy bien, entonces nos dicen que están haciendo un complejo religioso, ¿verdad? Ahí hasta vienen ahí en las redes vienen unas maquetas que dice que se está haciendo a imitación de la Basílica de Guadalupe en la vecina población de San Julián, Jalisco, y que se construye un complejo religioso en honor al mártir de la época cristera, que estamos hablando, que es San Julián Álvarez Mendoza, y que se quiere hacer una ruta turística, ¿verdad? Allí, en el monumento, que parte del monumento votivo a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, ahí parte esa ruta turística. Pues qué hermoso, para que ahora que primero Dios pase la pandemia podamos organizarnos y ir a venerar esas reliquias de este gran santo mártir mexicano. Hermoso. Así es, entonces dice que esta partiría de ahí del monumento a Cristo Rey en Silao, y luego que pasa por el templo de Santo Toribio Romo y la Basílica de San Juan de los Lagos. O sea, sería todo un recorrido. Ay, qué bonito, ahí en los Altos, Jalisco. Así es, entonces el proyecto es una imitación del Santuario de Guadalupe y el proyecto lleva un avance muy importante, y lo más bonito es que se construye, nos dice, con bienhechores,
¿verdad? Bienhechores del extranjero y también bienhechores que conocieron su vida y su obra, familiares o amigos, ¿no? O gente que saben de ahí cerca de esta vida, ¿no? Ejemplar. Sí, qué hermoso, siempre hay gente generosa, ¿verdad? Para que todos estos santos, los santuarios sean dignos para ahí darle Lugares. la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Así es, pues miren ustedes que podemos ir a conocer allí y que interceda por nosotros el Padre, ¿verdad? Que interceda por nosotros, podemos ir pues personalmente a orar, ¿verdad? Y estar a los pies de Jesús y dar gracias por estas vidas. Sí, también ponerle todas nuestras necesidades para que Él interceda, Él que está tan cerca de Jesús, interceda por tantas familias, ¿verdad?, desunidas, por la violencia que hay en México y en el mundo, para que cese esta pandemia. ¿Cuántas peticiones podemos hacerle a este gran santo San Julio, ¿verdad?, mártir mexicano, para que interceda ante Jesús y sea renovado, ¿verdad?, el mundo, nuestro México querido? Sí, muy bien, bueno, pues vamos terminando y le damos gracias a Dios por esta vida del Padre y mártir y que nos enseña tanto, ¿verdad? Tanto que cómo pudiéramos nosotros honrar al Señor en esta vida. Pues vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor por tantas familias que nos han pedido que oremos, por todos los que están enfermos ahorita en esta pandemia, para que el Señor los sane, por los que murieron en esta semana, en este día, para que el Señor consuele a estas familias. Por medio del Padre Julio también intercedemos por todas las familias para que haya vocaciones de jóvenes, para que muchos jóvenes así como él descubran el llamado a pronta edad, y por todos los bienhechores también de esta obra de Casa Santana, para que el Señor los bendiga abundantemente, y por los que están siendo generosos como el Padre, caritativos, que se quitan lo que tienen para dárselo a los que más necesitan. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos regalas y te pedimos todas estas necesidades por la intercesión del Padre Julio y de María Santísima. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hacemos la oración de ofrecimiento por la santificación de los sacerdotes, revelada al Señor a Conchita Cabrera de Hermida, y por la salvación de las almas. Padre Celestial, para la mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado, que acabamos de recibir en su sacramento de amor, y en quien tienes todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado, así sea. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin ella nada. Ánimo firme, viva la cruz. Hasta luego. Dios los bendiga.